Cuando iniciamos nuestra travesía por Sudamérica, una de las grandes preguntas que nos hicimos fue: ¿cómo cruzar el imponente río Amazonas en Brasil? En esta época del año, las lluvias transforman la selva y vuelven desafiante la legendaria carretera transamazónica, dificultando el paso por tierra. Por eso, elegimos esta opción: navegar el Amazonas en ferry, recorriendo el río desde Manaos hasta Belém, en un total de casi 1.600 kilómetros. En este capítulo, no solo te mostraremos los paisajes alucinantes del Amazonas, sino también los precios, las opciones de ferry y cómo es realmente vivir esta experiencia a bordo. Además, te mostraremos la mejor manera para ir de Belém a São Luís, esquivando un tramo de carretera en mal estado y ahorrando cientos de kilómetros, a través de otro ferry mucho más corto. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo capítulo de Almas Verticales. Bienvenidos a la capital del estado Amazonas. Así es, señoras y señores, estamos en Manaos, una ciudad portuaria con más de 2 millones de habitantes, así que se imaginarán el caos de las ciudades grandes. Como ustedes saben, a nosotros las ciudades grandes no nos gustan. Estamos cansados. Muy cansados. Todo el día dando vuelta, pero bueno. Pero bueno, queríamos contarles que también tenemos batería nueva porque la hemos cambiado, hemos conseguido acá en Manaos, así que ahora vamos a andar eficientes de energía nuevamente. Andaba medio molestando. Y contarles por qué estamos en esta ciudad de capital del estado del Amazonas, en Manaos, una ciudad portuaria porque cruza el Río Negro, y aquí va a salir la gran aventura que tenemos de la navegación por el río Amazonas hasta llegar a Belém. Así que una emoción terrible porque ¿quién no quiere navegar por uno de los ríos más grandes? Así que bueno, vamos a tener ese beneficio. Sí, no, la verdad que muy emocionados, estamos esperando, fuimos hacia el puerto, ya compramos los tickets. Más adelante en el capítulo le vamos a estar contando cómo fue todo el proceso de compra y cómo va a ser el barco, eso ya lo van a ver más adelante, pero nada, contarles que estamos en Manaos nuevamente, repetimos, creo que ya les quedó claro dónde estamos, y esperando en un ratito tenemos que ir a embarcar al puerto más a la tardecita porque estaban descargando mercadería, así que nada, ahora vamos a comer algo, estamos bastante cansados y con hambre, pero bienvenidos a Manaos, amor, bienvenido. Ya volvimos al puerto, estamos por embarcar en el Rondônia, que es el barco que vamos a meter nuestra filoneta, y nos salió 100 reales la tasa que nos cobran para ingresar al puerto. Bueno, ahora sí, hemos bajado al puerto de Manaos, hemos dejado la filoneta estacionada ahí porque tenemos que ir a preguntar al Rondônia si ya podemos embarcar, porque seguían bajando mercadería, así que estamos yendo a preguntar caminando, y si nos dan el ok para entrar, ahí sí, ya entramos con la filoneta directamente a embarcar. Bueno, gente, les presentamos a nuestro barquito, al Rondônia. Como verán, todavía siguen descargando mercadería, así que todavía no estamos habilitados a abordar, pero les quería mostrar un poco lo que es el puerto. Vean, ahí hay otro barco de carga, acá viene Euge, y hay diferentes barquitos también que, bueno, esos son de pasajeros, no son de carga de transporte, pero bueno, todo el puerto de Manaos está así. Este es el famoso Rondônia, que mañana ya con luz de día sí se lo vamos a mostrar a detalle. Ya nos dieron el ok para ingresar, no todavía al ferry, pero sí para ingresar a la zona de preembarque, sería por así decirlo, porque salen los camiones y nos metemos. Así que ponemos primera y nos vamos para adentro. Bueno, ahí está Euge maniobrando para entrar, está entrando el 608, luego vamos a maniobrar nosotros, tenemos la filoneta estacionada ya
pero bueno, vamos a ver cómo nos vamos a ubicar y bueno, vamos a sentir un poquito de estrés y maniobrar, pero va a quedar todo ubicado bien. Buena. Vamos, la Filo. Ahora sí, gente, estamos estacionados, estamos adentro del Rondonia. La verdad que fue bastante maniobrable la situación, pero ya estamos adentro. Nos dijeron que esta noche vamos a dormir acá, quizás mañana nos muevan para aquel lado, pero bueno, siguen entrando vehículos. Ya estamos acá, estamos adentro, quedan esperar 2 días para zarpar por el Amazonas. Que ya está a punto de salir, así que emocionados. Así es, señores, estamos en lo que es la terraza del Rondonia. Lo que ustedes ven a espaldas nuestras es el famoso Río Negro. Ahora en unas horitas, a las 11 de la mañana, nos dijeron, horas más, horas menos, que empieza la travesía. Primero salimos por el Río Negro y luego sí nos vamos a montar al Amazonas. Pero queríamos mostrarle un poco, hacer un poco del barco tour, por así decirlo, de donde estamos. Es muy completo. Muy interesante. Sí. Tiene planta baja, que es donde está toda la zona de carga, y nuestra casita. Y después tiene 2 pisos de diferentes lugares para dormir, que ya les vamos a contar. Y la terraza, que está espectacular. Sí. Así que vamos a recorrerla. Bueno, este lugar puedo decir que es uno de mis favoritos. Acá tenemos el bar, que podemos ir mirando todo el río, así que va a ser espectacular venir a pasar un ratito en el barcito acá. Bueno, ya empezamos a bajar un poquito y en todos los pisos vamos a tener esto que es agua potable para beber. Y acá empiezan a ver un poco de lo que son las hamacas, porque una de las formas para dormir en el barco es con hamacas, con redes. Y la gente las cuelga y va durmiendo. Es la forma más económica de viajar. Tenemos varias opciones para dormir, como dijimos anteriormente. Acá les vamos a mostrar uno que es un camarote simple. También hay camarotes con baño privado. En este caso solamente tiene aire acondicionado, 2 camas.
está bastante amplio, así que muy buena opción. Y también tenemos la opción de las hamacas que ya les mostramos anteriormente. Bueno, nos encontramos ahora en lo que es el primer piso. Este piso mayoritariamente tiene redes, como ustedes pueden ver a mi izquierda, y tiene la zona de los baños. Acá tenemos todo lo que son los lavamanos para lavarnos los dientes, para lavarnos la cara, y a las puertas de los costados están los baños de hombres, baños de mujeres y también las duchas, porque tiene duchas incluidas. Así que ahora seguimos, continuamos un poquito más allá y les vamos a mostrar, tiene una especie de cocina para nosotros, que en este caso se nos quedó sin gas la garrafa, así que podemos utilizar la cocina del barco también. Acá se encuentra la cocina. En este momento está cerrada porque como estamos por salir con el barco, lo cierran, pero ya en un ratito lo van a abrir. Luego de lo que fue nuestro intento frustrado de visita a la cocina, vamos a ir al piso principal o a la planta base donde está nuestra casita, y además les vamos a mostrar toda la zona de carga. Es la zona más ruidosa, así que puede que algo de interferencia haya, pero vamos, bajamos las escaleras y les mostramos. Bueno, y ahora sí estamos en la bodega. Vean lo que es el espacio de carga, la cantidad de vehículos que han entrado, más toda la mercancía que han ido cargando a lo largo de estos 2 días que hemos estado acá. Y bueno, esta zona es enorme, está llena de autos, y si nos giramos nos vamos hacia allá, aquella zona de allá, que está la zona de salida o la zona del embarque, donde está nuestra casita, la Filoneta, está el auto de los chicos, y hay unos chicos españoles también que están por entrar, tienen la Sprinter allá afuera, así que pronto van a entrar, van a ser los últimos en ingresar acá, se va a levantar la compuerta y nos vamos a ir a navegar, que eso se los vamos a mostrar enseguidita cuando el barco zarpe del puerto de Manaos. Bueno, una de las opciones que ustedes tienen que ver para determinar en qué barco van a viajar por el Amazonas, nosotros lo tomamos como primordial, era ver el acceso al barco, si tenía este tipo de rampa o si tenía 2 tablas por las que uno circula e ingresa al barco. La verdad que como nuestro motorhome es muy pesado y no queríamos correr el riesgo, buscamos un barco que tenga justamente una rampa de acceso propiamente dicha, por eso encontramos el Rondonia. Hay muchas otras alternativas que ustedes pueden ver, pueden buscar, hay varios barcos, pueden acercarse al puerto de Manaos. Nosotros hicimos contacto previo con este barco, por eso ya teníamos decidido, pero hay de todas maneras hay varios que tienen rampas y de acceso, que para nosotros es el punto esencial en esta travesía por el río Amazonas. ¡Ay, qué emoción, gente! La verdad que me emociona muchísimo porque esto es algo que es único. Estamos en el Amazonas, bueno, todavía no llegamos, pero ya estamos saliendo, así que a vivir la experiencia. ¡Nos estamos yendo, gente! Que tienen nuestros amigos, la verdad que están manejando sobre el agua básicamente. No, miren esta vista. Manejando por el Amazonas, la Merce. Momento importantísimo del viaje, recién arrancamos pero ya estamos ingresando a la confluencia de los 2 ríos, el río Amazonas por un lado y el río Negro. La verdad que la mezclura de los 2 colores se ve, hay diferencia de color. El Amazonas viene con más barro y más suciedad que el río Negro, entonces
es como que llevan diferentes velocidades, todo y eso hace que se mezclen los colores de las aguas. Y se ve una vegetación arriba del agua, o sea, se nota que es el Amazonas. Sí, sí. Ya estamos navegando, gente, por el río Amazonas, así que otro sueño cumplido. Sí, la verdad que es increíble lo que estamos viviendo. ¡Wow! Miren lo que es esto. Estamos en la cabina de tripulación de Rondonia, lo que es espectacular. Miren la vista que tienen acá, la privilegiada. No, qué bueno. Bueno, la verdad que nos dejaron ingresar con Pompeu, el capitán, el comandante nos dejó ingresar a la zona de mando, nos explicó cómo funciona todo. En estos momentos estamos viajando a una velocidad aproximada de 27 kilómetros, unos 15-16 nudos. Tiene la sonda, nos marca la profundidad del río, en este caso estamos a 27 metros de profundidad, tiene en esta zona, así que espectacular. Y bueno, agradecemos a Pompeu por la oportunidad de conocer un poco más de cómo se manejan los barcos por el río Amazonas. Estamos por almorzar en nuestra casita, pero la verdad que no dejo de sorprenderme por el patio que tenemos mientras navegamos el río Amazonas. Bueno, recién le mostramos la vista desde la casita de los chicos porque la verdad que les tocó una vista privilegiada, así que por eso fuimos a filmar allá. Pero bueno, estamos por almorzar, hemos comprado un montón de cositas para estos 5 días que vamos a estar en el barco. Es increíble, la filoneta está sobre agua. Esto es parte también de estar navegando en el Amazonas. Se largó una lluvia con todo, la verdad. Miren afuera cómo está. Esto pasa en cuestiones de minutos. Después capaz que vuelva a salir el sol. Bueno, gente, miren dónde estamos tomando unos matecitos en nuestro patio por estos días. Esto la verdad que es espectacular. Miren, navegando en el Amazonas, matecito de por medio. No se puede pedir más, gente. Gracias, Pacha. Buenos días, gente. Segundo día navegándose en el Amazonas. Hemos llegado a la localidad de Parintins, el puerto de Parintins. Así que acá estamos, hay carga y descarga de mercadería y obviamente también de pasajeros. Así que recién atraca el barco. No sé cuánto tiempo estaremos, no sé si nos podemos bajar, pero acá estamos. Segundo día, arranca hoy, en Parintins. Rápida, no habrán sido más de 15 minutos, así que ya estamos dejando el puerto de Parintins y seguimos rumbo a la navegación por el río Amazonas. Bueno, hemos llegado a un nuevo puerto, estamos en Curutí y vean el método de vender con palos y botellas arriba. Estamos por atracar, hay gente que va a subir obviamente y gente que va a bajar. Seguimos en esta navegación, pero esto es extrañísimo, miren, es muy bueno. Bueno, acá aprovechamos para mostrarle ahora la cocina mientras estamos frenados. Vean cómo, Fiore, ¿qué estás haciendo, amor? Voy a hacer unos fideitos con una salsita, con cebolla, ajo, así que estamos aprovechando las instalaciones del barco. Espectacular. Y miren, acá les voy a mostrar cuando tenemos la bacha. Y acá salimos afuera, ahí pueden ver las transacciones que les mostrábamos recién. Y ahora voy a subir al primer piso, que está acá, por esta escalera,
que subo al primer piso y vamos a ver las transacciones un poquito más de cerca. ¿Qué hay? Delfines. Bueno, estamos en Óbidos, otra paradita, pero lo que más llama la atención, empezaron a saltar los famosos delfines rosados del Amazonas. Están acá nomás, en el río, y estamos viendo si los podemos observar. ¡Ay! ¡Ahí lo vi! ¡Ahí lo vi! ¡Lo filmé! Acá está. Estamos llegando al puerto de Santarém, que es uno de los más importantes en esta travesía. Está de noche, está lloviendo, así que mañana les vamos a mostrar con más tranquilidad y de día este puerto. Pero bueno, ahora vamos a descansar. Buenos días, gente, buenos días. Mañana en Santarém, como les dijimos, mañana media complicada porque han estado cargando y descargando desde súper temprano. Además, como verán, está bastante lluvioso. Pero nada, ¿por qué? Anoche les dijimos que este puerto era uno de los más importantes. ¿Por qué? Y les vamos a contar las diferentes rutas que hay para hacer. Los puertos más importantes a lo largo de esta travesía son Manaus, obviamente, Santarém y Belém, que es hacia donde vamos. Nosotros elegimos este ferry porque estamos en época de lluvias en el Amazonas y la única manera de unir Manaus con Belém, o sea, de atravesar del Amazonas hacia el sur, era en esta instancia con el ferry. Hay otra ruta que es la ruta 319, conocidísima en Brasil, pero tiene más de 480 kilómetros de ripio que en las condiciones en las que estamos ahora, la verdad que se dificulta el tránsito, así que hay que prever eso. Otra alternativa es bajarse en Santarém, conocer Santarém, volver a tomar otro ferry si quieren, si querrían hacer eso, y seguir viaje hasta Belém, o de Santarém ya continuar hasta Belém para seguir viajando por Brasil. Pero bueno, nosotros hemos optado por el viaje directo hacia Belém, así que nos quedan aún 2 días más de navegación. Tenemos mañana sábado y el domingo vamos a estar llegando a la ciudad de Belém. Así que enseguida zarpamos y les mostramos. Ya hemos salido de Santarém hace un ratito, pero se ha poblado la zona. La verdad que han cargado muchísimos autos. Estamos medio atrapados, pero bueno, ya sabíamos que esto era así. Santarém era un puerto grande, siempre cargan cosas por demás. Así que vamos a seguir viaje un poquito más apretados, pero disfrutando a full de este río Amazonas. Estamos navegando por uno de los canales del Amazonas y es increíble cómo está muy cerca la tierra, se ve toda la vegetación y se ven también las casitas de la gente que vive en el Amazonas, es increíble. Y estamos festejando también el cumpleaños de Elena, así que disfrutando con amigos en esta experiencia inolvidable que estamos teniendo.
vasito. Miren este cumpleañito en el Amazonas. Bueno, hoy es el último atardecer que tenemos navegando por el río Amazonas. Ya mañana vamos a llegar a Belém. La verdad que entrar en este canal, como contó Fiore antes, es algo magnífico. Creo que es lo más lindo de toda la travesía, ver el Amazonas en su máximo esplendor acá cerquita y ver la gente que vive, ¿no? Las canoas, que usa las canoas para moverse, para acercarse al barco, pedir algo de comida. La verdad que estar viendo este atardecer en el pulmón del mundo es algo único y creo que es muy importante que concienticemos sobre cuidar estos espacios verdes, que es lo que nos da el oxígeno, ¿no? que estamos respirando. Así que nada, muy feliz de estar cerrando este día y ya mañana será hora de llegar a Belém, pero aún nos queda bastante de travesía por este hermoso río Amazonas. Ya estamos llegando, la verdad que este último tramo está siendo bastante movidito, que eso es algo también que tienen que tener en cuenta, a pesar de que estamos totalmente quietos con el motorhome, se mueve bastante el barco, pero bueno, bien igual, no hubo náuseas ni nada. Y otra cosa es que cuando estamos en movimiento corre un aire espectacular, pero cuando estamos quietos se nota la humedad del Amazonas, así que también ténganlo en cuenta. Por suerte nuestros amigos nos han invitado un día a pasar con ellos con el aire acondicionado, pero después hemos estado en movimiento, así que corrió airecito. Bueno, ya estamos próximos a llegar a Belém, señoras y señores. Se ve la ciudad de fondo. Estaremos a unos 40-45 minutos aproximadamente. La verdad que se hizo tarde, estaba previsto llegar de mañana, pero como en todos los puertos paró de más del tiempo debido. Se hizo tarde la llegada a Belém. Veremos a qué hora nos hacen desembarcar, si hoy, si mañana, pero bueno, ya les vamos a estar contando. Ya estamos llegando, estamos súper cerca del puerto de Belém para completar esta travesía por 5 días en el Amazonas. Llegó el turno, ahora vamos a salir nosotros, va a salir la filoneta después de 5 días acá en el barquito, así que bueno, vamos a ver las indicaciones porque está medio ajustado, pero está bastante bien la rampa, así que no va a pasar nada.
Bueno, ahora sí, ya estamos en tierra firme de nuevo, ya estamos en Belém, en un lugarcito que nos marcó Garlander. La verdad que como es feriado carnaval, las calles están muy convulsionadas, pero acá parece tranquilo, estamos medio inclinaditos. Y bueno, la verdad que estamos cansados, yo estoy un poco enfermo, así que vamos a dormir. Sí. Y mañana será otro día y les mostramos un poquito Belém y acá el parque donde estamos parando. Pero ya terminó la experiencia del barco, así Sí. que también vamos a relajarnos y a disfrutar de que todo salió bien y fue espectacular. Y ahora casi que todo tierra hasta Argentina. Casi, les vamos a contar por qué más adelante. Bueno, hemos salido a caminar un poco por la costanera de Belém. La verdad que ha sido un día ajetreado, estuvimos haciendo varias cositas en el camper, fuimos al supermercado, ya hemos comprado las cosas y lo más importante, hemos conseguido gas, que ya les vamos a contar qué pasó con el gas. Sí, Pero bueno, la verdad que contarles ahora que ya estamos en Belém, el cierre del ferry, contarles los precios porque no los hemos hablado. Nosotros hemos pagado 3.700 reales en total por el cruce y para dormir en nuestro motorhome. Hicimos contacto directo por medio de un intermediario, pero la mejor opción, gente, es llegar al puerto y una vez en los puertos ir y hablar con la capitanía del barco. Está el capitán ahí y arreglar el precio ahí en persona. Sale generalmente todos los miércoles, cada 14 días sale el Rondonia, pero hay un montón de barcos ahí en el puerto. Van y hablan directamente porque los vendedores que están afuera cobran un precio de más. Sí. Así que bueno, para cerrar el tema barco de Manaos era eso. Nosotros ahora seguimos, les dejamos unas vistas de un poco de la bahía de Guajará, que está aquí a nuestra derecha. Que es el portal del Amazonas. Portal del Amazonas, así es, por acá llegamos anoche y hoy salimos a caminar un poquito. Tenemos gas, gente, nuevamente con gas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo día. Esto es lo que les queríamos contar un poquito del tema del gas en Brasil. La verdad que nos quedamos sin gas en Manaos un poquito antes de embarcar en el Amazonas. Y empezamos a averiguar y en ningún lado nos querían rellenar la garrafa de Argentina. Acá en Brasil no se estila a rellenar garrafas argentinas. O sea, a rellenar garrafas directamente van y las cambian. Bueno, atravesamos todo el barco, como mostramos podíamos cocinar ahí. Llegamos a Belém, lo mismo, empezamos a recorrer. Y nos dijeron exactamente lo mismo, que acá no se estila. Hay una forma manual que lo podríamos hacer nosotros, que es invertir la garrafa llena y la otra. La verdad que yo eso le tengo desconfianza, lo siento un poco peligroso, así que lo que hemos tenido que hacer lamentablemente es comprar una garrafa brasilera, comprar el envase con la garrafa llena, adaptarle porque el regulador también es distinto. Y bueno, nos dijeron que antes de volver a cruzar Argentina podemos vender esa garrafa y recuperar parte de la inversión, y eso es lo que vamos a hacer. Y eso para que lo tengan en cuenta, si vienen a Brasil, la verdad que se nos súper complicó, por lo menos acá en el norte, y no podíamos estar sin gas, así que hemos tenido que implementar esa solución de comprar una garrafa brasilera. Ya tenemos el mate listo, vamos a seguir ruta, vamos a dejar Belém y nos vamos a la próxima aventura, que es en ferry también, que ya le habíamos dicho, pero ya les vamos a contar. Nos vamos a la ciudad de San Luis. Bueno, gente, hemos llegado por fin a la terminal de Cujupe, que es el segundo ferry que les íbamos a contar para cruzar la bahía de San Marcos y llegar a São Luís, porque vamos a situarlos un poquito en el mapa. Para llegar a São Luís por carretera hay que rodear toda la bahía y se expande la distancia como unos 200 kilómetros. Entonces muchos nos dijeron que incluso esa ruta estaba bastante mala.
Por eso nos recomendaron, vayan a la terminal, que incluso siendo el cálculo del combustible que gastamos y lo que vale, que nos dijeron que vale el crucer, vamos a ver cuando paguemos, termina conviniendo. Así que acá estamos por embarcar nuestro segundo ferry. ¿En cuánto? ¿En 3 días, amor? Sí, la verdad que va a ser un capítulo de mucho barquito. Mucho barquito, pero el último, porque después sí, ya creemos que vamos todo por carretera, nuestro recorrido por Brasil. Pero bueno, ahí falta un poquitito de autos que cruzan y ya enseguida les contamos los precios de este ferry y les mostramos cómo se embarca. Sí, señores, ya hemos abonado, ya estamos por ingresar a la barcaza que nos va a cruzar a São Luís. Nos salió un total de 140 reales, que es menos de 30 dólares, bastante menos. Así que la verdad que sí se ahorra el gasto, esos 300 casi kilómetros, haciendo la cuenta nos sale un poquito más económico en el tema combustible, el tema gasoil. Y bueno, en tiempo más o menos lo mismo, porque es muy larga la cola, por lo menos a lo mejor hoy que nos tocó así. Pero hemos estado casi 4 horas para embarcar, así que ténganlo en cuenta, vengan con paciencia si quieren hacer este cruce y evitar la ruta que dicen que supuestamente está mala. No sé con certeza, nos dijeron unos españoles que estaba muy mala, por eso también optamos por este camino. Y bueno, sacando esa espera, que tranqui, ya estamos a punto de embarcar, así que embarcamos y les mostramos un poquito cómo es el cruce, que no dura tanto. Ahora sí, gente, ya estamos en el barco después de maniobrar un poquito. Subió complicada, subió justita la filoneta, pero ya estamos arriba. Atrás nuestro pueden ver la filoneta, este es todo el barco. La verdad que una navegación bastante tranquila viene siendo por lo que es la bahía de San Marcos. Sí, la verdad que también veníamos charlando que nos hizo acordar mucho a Ushuaia, Tierra del Fuego, cuando cruzamos del continente a la isla, así que nos trajo recuerdos. Sí, por el estrecho de Magallanes allá cuando iniciaba el viaje, así que la verdad que es muy similar la barcaza. Ya estamos casi llegando a San Luis, no es una navegación larga, así que espera, nomás queda una horita aproximadamente. Ya está saliendo la filoneta ahí. Bueno, fue 1 horita y 20 de viaje, bastante movidito porque, bueno, verán cómo está el clima, así que hubo bastante viento. Esperemos que no toque porque está ahí profundo y a veces la filoneta atrás nos toca, como ya le hemos mencionado, pero bueno, hagan fuerza, acá va la filoneta. Vamos, vamos. Ay, cómo se mueve. Guarda, amor, despacito. Toca. Dale. Ahora sí, gente, ya hemos llegado a San Luis, ya nos hemos dado una duchita y estamos en este lugar que se llama Isla del Amor, el Espigón. La verdad que está espectacular, ha llovido, pero el solcito está asomando ahí para el atardecer. Queremos cerrar este capítulo acá, dar un cierre de lo que fue esta navegación por el río Amazonas y luego otro ferry para llegar directamente a San Luis para evitar esa vuelta que les dijimos. Ahora sí arrancan las aventuras terrestres por Brasil. Vamos a hacer toda la costa seguramente de Brasil para luego desembocar en Argentina, pero eso va a ser a partir del próximo capítulo. Estamos muy cerca de un punto
tremendo de Brasil, así que aprovecho y le digo que se suscriban para ver el próximo episodio, lo que van a hacer los lençóis maranhenses, que si bien no estamos en época, obviamente los vamos a visitar porque están acá nomás, pero eso lo dejamos para la próxima aventura. Cerramos con este atardecer, gracias por vernos, nos vemos en la próxima aventura de Almas Verticales.